puede dar en su misma reacción que hemos llamado sistema, ¿no? Nosotros ubicamos un sistema. Entonces, si entra energía al sistema, ¿no? Su delta de H o su calor es positivo, ¿no? Y si sale del sistema, es negativo, ¿no? Entonces tenemos las reacciones llamadas reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas, ¿no? En forma general, todo esto, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver ¿no? Que la energía es muy importante en cada aspecto de nuestra vida diaria, ¿no? Siempre está ligada, y esa energía está ligada a los cambios. Perdón un ratito, por favor. Bien, joven, disculpen la interrupción. Ya, entonces la energía siempre está dada en nuestro aspecto diario, ¿no? Ustedes saben, le expliqué la clase anterior, que la transformación de la materia siempre está involucrada también con una determinada energía, ¿no? Entonces, la energía es muy importante en cada aspecto de nuestra vida diaria. La comida que ingerimos suministra energía para mantener la vida, ¿no? Todos los procesos físicos y químicos están acompañados de transformaciones de energía. Y aparece el término en termodinámica. Estudiaremos las variaciones de energía que acompañan a los procesos físicos y químicos. Físicos y químicos, ya saben por qué es físicos y químicos, ¿no? De ahí aparece la llamada físico-química, ¿no? La físico-química. La química estudia la transformación en la materia y la física estudia las diferentes formas de energía que conlleva la materia. Entonces, estos dos términos siempre están, no lo podemos separar uno del otro. Por lo tanto, los químicos los estudiosos
forman esta nueva, digamos, materia llamada físico-química, ¿ya? La termodinámica se define como una ciencia macroscópica que estudia el calor, el trabajo, la energía y los cambios que ellos producen en los sistemas, ¿no? Entonces, la termodinámica está basada en el estudio de las diferentes formas de energía. Y entre esos dos tenemos el calor y el trabajo. Estas dos nuevas propiedades, ¿no?, o variables, calor y trabajo, son del tipo de función trayectoria. ¿Qué cosa quiere decir? Que depende del camino recorrido para poder hallar el trabajo de un punto a otro punto, de un proceso a otro proceso. El calor transferido de un primer punto a un segundo punto o segundo proceso, ¿ya? Y los cambios que ello produce en los sistemas, ¿no? En los sistemas ya lo hemos definido, me parece, anteriormente. Se basa en una serie de principios llamados principios termodinámicos, ¿no? La primera ley, ¿no? Y son enunciados axiomáticamente, es decir, que debido a los experimentos que se realizan, ¿no?, se formulan y esas ecuaciones, ¿no?, ya se toman como verdaderas, ¿no? Y se basan en las observaciones de la naturaleza. La termodinámica tiene dos aspectos importantes. El primero es la termoquímica, que está relacionada con las variaciones de energía cuando ocurren estas reacciones químicas, ¿no? Entonces, tenemos la termoquímica, ¿no? Y la segunda es la parte, está relacionada con las variaciones de energía para predecir si un proceso dado puede tener lugar en las condiciones específicas, ¿no?, como hacer un proceso más o menos favorable. En esta segunda parte está basada más que nada en la segunda ley, ¿no?, de la termodinámica, ¿no?, que es la ley de la entropía, ¿no?, la entropía, hacia dónde fluye una reacción. Un cuerpo caliente, por ejemplo, un cuerpo caliente y tiene un cuerpo frío, si estos dos se unen, entonces el calor se transfiere hacia el cuerpo frío. No al contrario, ¿no? No al contrario, ¿no? No hacia el cuerpo frío va a dar su calor al cuerpo caliente, ¿no? Entonces, hay una, digamos, la ley que tiende al desorden molecular, ¿no? Tiende al desorden molecular. Claro que, por ejemplo, lo general es que generemos calor y va hacia el cuerpo frío, pero a veces deseamos al revés, ¿no? Entonces, también lo puede ver, ¿no?, en termodinámica, pero ya utilizamos otras herramientas. Ahí aparece el ciclo Otto, el ciclo Diesel, el ciclo Brayton, ¿no? Y diferentes tipos de máquinas térmicas que favorecen a la sociedad, ¿no? Tenemos el Otto, por ejemplo, ¿no?, de la explosión que hace caminar los automóviles, ¿no? Entonces, es un ciclo en el cual entra gasolina, se quema, genera un pistón, etcétera. Ya ustedes lo van a ver más adelante, todo esto al principio cuando lleven termodinámica. Los jóvenes de industriales, ¿no? Lo de sistemas es su primero y último curso de química, ¿no? Bien, entonces, para ello definimos algo que ya anteriormente lo hemos visto, ¿no?, que es el universo, el sistema, el entorno, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente. Entonces aquí tenemos el universo, con este cuadradito, ¿no? Lo simbolizamos. En el universo tomamos una porción del universo que es llamado sistema
ese sistema tiene una frontera. Esa frontera puede ser real o imaginaria. Real o imaginaria, ¿ya? Entonces, y al resto le llamamos alrededores, medio exterior, entorno, medio ambiente, ¿no? Entonces, diferentes formas de nombrarlo, ¿no? Entorno, medio exterior, alrededores, ¿no? Medio ambiente, sistema y la frontera, ¿no? Entonces, el universo es sistema más alrededores, ¿no? Sistema más medio exterior, sistema más entorno, no cualquier nombre, cualquier sinónimo. Ahora, esta frontera puede ser imaginaria. Ustedes supóngase que desean hacer del estudio de la FIS, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que ingresaron con... Las mujeres que ingresaron en el examen de admisión 2021, por decir, ¿no? Entonces, ahí ustedes imaginariamente tienen ya su sistema. Imaginariamente la frontera es una frontera imaginaria, ¿no? Porque no es real, ¿no? Porque ahí están mezclados entre hombres y mujeres, y en el sistema no lo pueden separar del universo, ¿no? O podría no, o sea, es una frontera imaginaria. Otra frontera imaginaria podría ser también, ¿no? Observen aquí. Si tenemos una tubería, ¿no? A ver, ahí ven lo que estoy realizando ahí con amarillo. A ver, le cambio de color mejor. Sí, profesor, sí se ve. Sí se ve, ya, correcto. Entonces, tenemos una frontera, una tubería, ¿no? Entonces, está la tubería, ¿no? Esa es la tubería. Fluye por aquí, ¿no? Fluido gaseoso o líquido, ¿no? Fluye. Entonces, si nosotros tomamos como frontera, ¿no? Como sistema, toda esta partecita tomamos como frontera, ¿no? Esta porción, entonces, esta porción así, no digo, este es mi sistema, este va a ser mi sistema, esta porción va a ser mi sistema, entonces tiene una frontera real, ¿no? Algo material que separa, ¿no? Del universo, ¿no? Una frontera real, aquí la tubería, pero aquí es fluido, y aquí hay una frontera imaginaria, porque sigue fluyendo por aquí, es una frontera imaginaria, ¿no? Una frontera imaginaria, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver que dependiendo del tipo de fronteras, también anteriormente habíamos definido también 3 tipos de sistemas, ¿no? Sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Ya nuevamente, ¿no? Los sistemas cerrado, abierto y aislado, ¿no? La primera ley de la termodinámica, ¿no? La primera ley de la termodinámica, que es sobre la energía, ¿no? Y habla de conservación de la energía, ¿no? La ley de conservación de energía, ¿ya? Entonces, la energía es una propiedad de un sistema que expresa la capacidad para realizar trabajo o para transferir calor. Eso es lo que es energía, ¿ya? Entonces, esta energía que es capaz de realizar un trabajo o transferir calor, ¿no? Estos 2 términos, trabajo y calor, se realizan en la frontera, solamente en la frontera. Una vez que ingresa al sistema, o sea, el trabajo lo va a realizar la cantidad de energía que fluye a través de la frontera. En este instante aparece el calor y aparece el trabajo. Una vez que ingresa, ¿no? Esa energía ya no la podemos identificar dentro del sistema. ¿Por qué razón? Porque se confunden con las mismas energías que el sistema tiene, que puede ser la energía cinética, la energía potencial, otro tipo de energía,
vibracional, etcétera. Todas las demás energías ya unidas con la energía que llegó al fluir, al pasar la frontera, toda esa energía ya se confunde, ya no se puede identificar una del otro, ¿no? Una vez que entra, ya no se puede identificar. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Le dicen, vamos a nombrar a todas las energías que no podemos aquí identificar como una energía interna. Entonces aparece el término de energía interna, ¿correcto? Energía interna. Bien. Entonces, estos dos términos de trabajo y calor no son lo que son, primero, función trayectoria. Depende del camino recorrido. Ya vamos a ver que si usted construye, por decir, realiza un trabajo en una etapa, va a realizar un trabajo de 8, por decir. Si usted realiza el trabajo en 2 etapas, el trabajo va a aumentar, va a ser 14, 15, dependiendo hacia dónde está dirigido ese trabajo, ¿ya? Puede aumentar. O de lo contrario, si el trabajo es 20, por decir, y dependiendo del tipo de trabajo, también puede bajar el trabajo, ¿de acuerdo? De 20 puede ser 10, etcétera, ¿no? Puede ser menor, ¿ya? Como lo vamos a ver ahora en adelante. Entonces, la energía puede adoptar otra forma, ¿no? La energía eléctrica, radiante, nuclear, química. A nivel atómico o molecular, podemos pensar en cada una de estas como energía cinética o potencial. Entonces, a nivel atómico, nosotros vamos a ver más adelante el átomo, ¿no? En la cual están los niveles de energía, la energía potencial de uno con respecto al otro, la energía cinética que conlleva cada electrón, etc. ¿Ya? La energía química almacenada se puede liberar cuando los compuestos sufren alteraciones químicas, tales como aquellas que se producen en la combustión. ¿No? Entonces, una reacción que libera energía en forma de calor se denomina reacciones exotérmicas y se simboliza de esta forma, ¿no? Que al momento de reaccionar el metano con el oxígeno da CO2 más agua y más un determinado calor, ¿no? Entonces, estas reacciones, cuando del sistema sale calor, ¿no? Se llaman reacciones endotérmicas. Del sistema sale calor, ¿no? Se llaman reacciones endotérmicas. Ahora, ustedes saben que esta reacción, por ejemplo, va a necesitar una energía de activación y luego ya se desplaya toda la reacción, ¿no? Pero todas las reacciones a veces tienen ciertas condiciones para que puedan iniciar, pero al momento que usted le da una energía, esa energía viene compensada ya a la que la reacción se produce en forma rápida, ¿no? Por ejemplo, esta es una reacción de combustión, ¿no? Interviene el oxígeno. Y para que ustedes puedan realizar una combustión, necesitan 3 variables, ¿no? ¿Ya hicieron su primera práctica de laboratorio? Todavía. Sí, sí. ¿Ya hayan hecho la combustión ya? Todavía. ¿Han hecho combustión o no? No. Sí. Les he explicado, les ha dicho seguramente el tipo de combustión que hay, ¿no es cierto? Todo eso, ¿no? No. Ajá. Pero habíamos dicho que los tipos de combustión que existen es la reacción no Sí, hemos investigado lenta. acerca de eso. ¿Y qué más?
¿Se acuerdan que le mencioné en la primera clase, me parece? ¿O no le mencioné? ¿Cuál? Completa, incompleta, estequiométrica, exceso de oxígeno. ¿Y eso? ¿Eso? A ver, recuerden. Ideal. Lentas y rápidas. La combustión viva y la combustión lenta. La combustión viva es donde existe la presencia de llama. Y la combustión lenta es donde no existe la presencia de llama. Por ejemplo, una combustión viva es la que ustedes conocen normalmente y la realizan, ¿no? Al momento de prender la cocina, ¿no? En su casa, ¿no? En una combustión viva hay presencia de llama. Y puede haber completa e incompleta, ¿no es cierto? Ahí dentro de ella ya es una subtipo, digamos, ¿no? Un subtipo o subclase, ¿no? Y la combustión lenta es la donde no hay presencia de llama, que es la descomposición de la basura, por ejemplo. La digestión que realizamos, interviene el oxígeno, ¿no? Por eso dicen, cuando ustedes almuerzan, dicen no estudiar, no leer. ¿Por qué razón? Porque su oxígeno está concentrado en el proceso de combustión para descomponer los diferentes alimentos que ingerimos. Y no puede estar distraído nuestro oxígeno pensando, ya que necesita oxígeno, nuestro cerebro, para poder realizar esa función. ¿Se dan cuenta? Entonces, dicen los médicos, dicen no, los estudiosos de la medicina, dicen no es aconsejable después del almuerzo ir a estudiar directamente, ¿no? Por eso que una hora muy pesada, por decir, es después del almuerzo, ¿no? Los alumnos, a veces algunos alumnos se quedan dormidos, ¿no? Después del almuerzo porque están digiriendo, su oxígeno está ocupado en digerir, entonces el cerebro no recibe el oxígeno necesario, entonces le da pesadez, le da sueño, cansancio, ¿no? Son los síntomas, no son los síntomas nada más. Algunos serán más fuertes que otros, ¿no? Pero ahí están presentes, ¿ya? Entonces, existen dos tipos de combustión viva y combustión lenta. Dentro de la combustión viva están las dos, combustión completa e incompleta. Y dentro de la combustión lenta están toda la descomposición de la materia orgánica, donde hay dentro de la reacción está presente el oxígeno. Y los ejemplos clásicos son la descomposición de la basura, la digestión del cuerpo del ser humano cuando no digiere sus alimentos, ¿ya? Entonces, las reacciones químicas que absorben energía en forma de calor se denominan endotérmicas, ¿no? Entonces, el sistema necesita un calor permanente para que se pueda realizar esa reacción. Por ejemplo, aquí, ¿no? Le tenemos que dar a nuestro sistema que está aquí, le tenemos que dar calor para que se produzca el etanol, ¿no? Por decirlo, ¿ya? Y los cambios energéticos también acompañan a los cambios físicos. Por ejemplo, la fusión, ¿no? De una mol de hielo. Entonces, ¿qué necesita para que pase al estado líquido? Una cantidad de energía. En este caso, el agua sólida, el hielo, necesita 6.02 kilojoules para pasar al estado líquido, ¿ya? Al estado líquido. Entonces, también conlleva a los cambios físicos, ¿no? ¿Ya? Bien, y ahora vamos a ver lo que es el trabajo, ¿no? El trabajo está definido, ustedes no llevan física todavía hasta el tercer ciclo, ¿no? Me parece. Física no llevan, ¿no? Ahorita en este ciclo. No, ahorita no, No, profe. No llevan. No. Sí, no llevan, pues no está separado mucho. Sí, la nueva estructura curricular no, como que no es de mi agrado, ¿no? Pero en fin,
hemos dado nuestras opiniones, ¿no? Pero como todo lo que viene es, ¿no?, gobierno de un grupo o de otro grupo, como lo que se viene dentro de poco, ¿no? Dentro de poco se viene. Entonces, es la diferente forma de gobernar. Entonces ya no nos hicieron caso y pasaron física al tercer ciclo, ¿no? Cuando ustedes necesitan parte de la física, lo necesitan para poder estudiar química también, ¿no? Estudiar química, ¿no? Y ese proceso que estamos viendo se está dando también ahora en la actualidad, ¿no? Al momento que vamos a elegir nuestro nuevo presidente o presidenta, ¿no? Entonces, uno de ellos, no sé si habrán visto ustedes en un comentario, ¿no?, de izquierda, de Castillo, y frente a Beto Ortiz, ¿no? Entonces creo que Beto Ortiz se había burlado, algo así, de uno de los candidatos, y la otra le reclama, pero también lo llama miserable. Entonces ella lo llama miserable y no pide una justificación previa, ¿no? Entonces eso es para mí gravísimo, ¿no? Entonces, si tú vas a tildar a una persona, por lo menos tiene que ser respetuosa o esperar que conteste, ¿no?, adecuadamente, ¿no? Para eso está el respeto, para eso están los valores, ¿no?, para poder realizarlo, ¿no? Entonces eso me da una idea de que realmente son muy los de izquierda que están entrando en estos momentos, o de repente tengan la posibilidad de entrar al poder, son muy radicales en su forma de ser, ¿no? Son muy radicales. O sea, ellos son dueños de la verdad. O sea, ellos sí pueden decirle a cualquiera miserable, lo quiero decir, pero el otro cuando actúa no ven. O sea, no ven la paja, como es el dicho, la paja en su propio ojo, ¿no? Algo así, ¿no? Algo parecido, ¿no? Me parece. Bueno, vamos, no nos hagamos mucho en esa parte y retomemos. El trabajo se realiza cuando se desplaza un cuerpo a una distancia no realizando sobre él una fuerza, ¿no? Realizando sobre él una fuerza. Entonces, es la cantidad de energía que se transfiere al ejercer la fuerza y producir un desplazamiento y se calcula con esa fórmula, ¿no? Trabajo, fuerza por distancia. Si ustedes observan aquí el trabajo PB realizado por una fuerza exterior, en un gráfico PB realizado por una fuerza exterior, F sobre un sistema, ¿no? Entonces, vamos a ver, miren, el trabajo que vamos a realizar en este instante, ¿no? Tenemos aquí un fluido, ¿no?, gaseoso, ya que saben que el líquido es incomprensible, ¿no? Entonces se va a comprimir poco, ¿no? Entonces tenemos este depósito, tenemos un gas, ¿no? Y luego ejercemos una fuerza y realizamos un trabajo, ¿no? Un trabajo sobre el sistema, ¿no? Sobre el sistema. Este es nuestro sistema y realizamos un trabajo sobre el sistema. Entonces se desplaza a una distancia D, tenemos una superficie o un área, ¿no? Superficie, área, ¿no? Y por la definición decimos que el trabajo externo, miren, observen, el trabajo externo, porque está la fuerza en la parte de afuera de nuestro sistema. Si nosotros tenemos una presión aquí y ejercemos un trabajo, por decir aquí que ya está comprimido, y la presión la aumentamos de alguna forma, entonces el sistema está realizando trabajo sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces este sería un trabajo interno, ¿no? Un trabajo interno. El trabajo exterior, entonces, estará dado fuerza por distancia. Si multiplicamos S y dividimos entre S, nosotros podemos acomodar para poder tener fuerza sobre área, fuerza sobre superficie, ¿no?
la presión. Y S por D, área por distancia, sería volumen. Entonces, la presión por la diferencia de volúmenes, ¿no? La diferencia de volumen. Como es un trabajo de comprensión, el volumen final va a ser menor que el volumen inicial. Si realizamos la diferencia, va a ser menos P diferencial de F, ya que el volumen final va a ser menor. ¿De acuerdo? A ver, por favor, a ver. Aquí ya he estado con sus términos. Disculpen que esté tomando un poquito de agua de vez en cuando. Estoy un poquito mal de la garganta, entonces, ya, por favor. Bien, el trabajo exterior es mayor que 0, el sistema recibe trabajo, ¿ya? Entonces, si el sistema recibe trabajo cuando el trabajo es mayor que 0. Si el trabajo es menor que 0, el sistema realiza trabajo. El sistema realiza trabajo, ¿ya? ¿Está claro estos dos términos, por favor? ¿Está claro? Ahora, más luego vamos a ver los signos de cada uno de ellos al momento de entrar, ¿ya? Entonces vamos con un ejemplo, con un experimento. Vamos a ver el trabajo de expansión. O sea, se va a expandir, ¿no? O sea, está aquí a un volumen 1 y va a pasar a un volumen 2. Se va a expandir, no se va a expandir. ¿Y cuáles son esas condiciones de trabajo? ¿Cuáles son esas condiciones de trabajo? El recipiente tiene que estar evacuado. O sea, la presión aquí es 0. La presión del aire es 0. No es la presión atmosférica. Entonces la presión solamente se debe al peso de este material. ¿Ya? Y además vamos a considerar temperatura constante. Del paso 1 al paso 2, que es la expansión, la temperatura es constante. Presión 1, volumen 1. Aquí hay una presión 2, volumen 2. Y aquí hay una presión exterior, una presión de oposición, ¿no? La que impide que con esta presión pueda subir. Además, contamos con un termostato. ¿Y qué es un termostato? Es un material aislante, ¿no? Otra consideración, o sea, aquí el calor es 0, no se desperdicia nada de calor, ¿no? Porque es un aislante, ¿no? Es como un termo, ¿no? ¿De acuerdo? Y D es el pistón, cuyo peso es despreciable, otra consideración. Y se mueve sin fricción, otra consideración. Sabemos que eso no es real, esto es ideal, ¿de acuerdo? O sea, este experimento, cuando ustedes realicen un determinado proceso, un determinado trabajo propiamente dicho cuando terminen su carrera, siempre ustedes van a tomar algunas variables para poder realizar un trabajo, ¿no? Por decir algo, a ver, me imagino, por decir, bueno, tengo que realizar mi trabajo monográfico, por lo tanto, ya no puedo ir a ningún lado. Entonces, mi tiempo por fuera ya no está. Una consideración para que usted pueda hacer su trabajo. Bueno, voy a realizar este trabajo, pero no debo ir a ningún lugar. Entonces, siempre hay esas consideraciones. A esas consideraciones se le llaman las consideraciones de contorno o las variables de contorno que usted va a manejar para que pueda realizar su experimento. En este caso yo estoy suponiendo calor 0, calor que no se pierde nada de calor. Segundo, estoy suponiendo este pistón que no tiene peso. Imposible, ¿no? Va a tener algo de peso, ¿no? Imposible. Pero un peso despreciable comparado con la fuerza que se ejerce. Y se mueve sin fricción. Otra cosa también un poco
¿no? Difícil de considerarlo. Siempre hay algo de fricción. A ver, aquí hay una presión de oposición. Aquí hay una presión de oposición hacia abajo, ¿no? Debido al peso, ¿no? Debido al peso. Entonces, para que se pueda producir la expansión, ¿cómo debe estar relacionado la presión 2 con la presión de oposición? Para que se pueda desplazar hacia arriba, expandir. A ver quién me dice. ¿Debe ser mayor? Correcto, debe ser mayor, muy bien. Correcto, si no, no se produce la expansión, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las consideraciones que se toma al momento de realizar este trabajo. Ya, bien. Entonces tenemos aquí un diagrama presión versus volumen, ¿no? Ya que nuestro experimento está relacionado con eso, ¿no? Aquí la presión y el volumen, ¿no? Cómo cambia el volumen cada instante. Entonces, podemos realizar este gráfico desde el punto inicial al punto final, ¿no? Y decimos que la presión 2 debe ser ligeramente mayor. Yo lo he exagerado acá en el gráfico, ¿no es cierto? Pero es ligeramente mayor que la presión de oposición para que se pueda producir la expansión, como lo ha hecho su compañera, ¿no? Entonces, la presión está definida fuerza entre área, ¿no? Fuerza entre área. ¿Correcto? Y A es el área del pistón. Entonces, se ha producido trabajo, fuerza por distancia, debido al peso, mg por h. Una distancia h, ¿ya? O una altura h, ¿no? La presión de oposición es fuerza sobre área. Ahí está, fuerza sobre área. Entonces, combinando 1 y 2, nosotros podemos deducir que el trabajo puede ser A por H por la presión de oposición. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y H por el área es volumen. En este caso, la diferencia de volúmenes, ¿no? La diferencia de volúmenes, delta de B. Entonces, el trabajo que quedaría expresado como presión de oposición multiplicado por la diferencia de volúmenes. Miren, ya está aquí expresado el trabajo, cómo está definido el trabajo. Si nos vamos a nuestro gráfico, observamos que el volumen menos B1, el volumen 2 menos B1, ¿no? Aquí lo tenemos, es todo esto, esta diferencia. Y está multiplicado por la altura, que sería la presión de oposición, que es bastante cercano a este valor, P2, bastante cercano, ¿no? Bastante cercano. Entonces, el trabajo está dado por esta área, ¿sí o no? El trabajo estaría dado por esa área, ¿de acuerdo? Entonces, este trabajo sería en una sola etapa. Si nosotros realizamos este trabajo en 2 etapas, entonces vamos a ver que realmente depende del camino que yo recorra para yo poder realizar ese trabajo. Entonces, voy a realizar este trabajo. A ver, aquí lo tengo, no lo tengo. Bien, voy a realizarlo en 2 etapas, ¿ya? En 2 etapas. Entonces, si yo realizo mi trabajo en 2 etapas, por decir, voy a ir del P1, voy a ir
primero voy hasta aquí. Entonces, este sería una presión P, por decir una presión P. Correcto. O sea, yo voy a realizar mi trabajo, ¿no? Desde el punto 1 hasta P. Y después voy a realizar otro trabajo hasta el punto P2. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo total será la suma del trabajo realizado de P1 a P, más el trabajo realizado en una segunda etapa de P a P2. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Ya? Entonces, ahora observen lo siguiente. Si yo calculo el trabajo en la etapa 1, estará dado por esta, ¿no? ¿No? Que le corresponde un volumen B, ¿no? Un volumen B, por decir, ¿no? Un volumen B. Entonces, si nosotros calculamos el trabajo en la primera etapa, miren, observen aquí, será B, diferencia de volúmenes, B menos B1 por la presión de oposición, en este caso, que sería casi el mismo valor de este 2. De tal forma que el área debajo sería esta de aquí. Toda esta área, ¿no? Toda esa área, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el trabajo en la primera etapa. Y en la segunda etapa será este valor de aquí, ¿no? Todo esto de aquí, que será la diferencia de volumen B2 menos B por la presión de oposición, que sería esta misma, ¿no? La presión de oposición. Y el trabajo sería todo esto, ¿no? Sería todo esto, ¿no? El trabajo sería todo esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, el trabajo en una etapa es mayor o menor que el trabajo en dos etapas. ¿Quién me dice, por favor? Si ustedes observan, Menor. es menor, ¿no es cierto? El trabajo en una etapa es menor que el trabajo en dos etapas, porque el trabajo en una etapa es solamente todo esto, ¿no? Es todo eso, ¿no? ¿No es cierto? Es todo esto, nada más, ¿no? Y acá hay un trabajo adicional. Entonces, el trabajo en dos etapas es mayor. A eso a lo que yo iba, que el trabajo en dos etapas, ¿no? El trabajo es una función trayectoria. Depende del camino que tú has recorrido. Tú has ido primero hasta este punto y luego has ido hasta este otro punto. Por lo tanto, realizas más trabajo. ¿De acuerdo? Mire. Ahora, ¿qué sucede si yo lo hago en infinitas etapas? Tomo, a ver, yo tomo, por ejemplo, otra, por aquí otro valor, ¿no? Así. Lo hago ya en 3 etapas, lo hago en 4 etapas, lo hago en infinitas etapas. Entonces, el área que yo voy a ir transcurriendo va a ser todo el área bajo esa curva, cuando yo lo realice en infinitas etapas. Pero ese trabajo en infinitas etapas, ¿es un trabajo real o no real? ¿Quién me responde, por favor? ¿Es un trabajo real o no real? ¿Real? Real. Sí. Correcto. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué es real?
porque mueve el pistón y lo traslada. Ya. Miren, no caigan en lo que yo les pueda decir, ¿no? Correcto o incorrecto, ¿no? Tienen que razonar. Tienen que razonar, ¿no? La lógica. Lo vamos a hacer en infinitas etapas. ¿Hay alguna máquina que pueda realizar un trabajo en infinitas etapas? Infinitas etapas. Entonces el trabajo es ideal. O sea, idealmente estás deduciendo o vas a deducir una fórmula, pero que nos ayuda a resolver los problemas. Porque esto es ideal. Ojo, es ideal. O sea, no es real. Es ideal. ¿Por qué razón? Porque yo voy a realizar un trabajito aquí, 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 en infinitas etapas. ¿Cuándo voy a terminar de hacer mi trabajo? ¿Y qué máquina voy a tener en forma real para poder hacerlo? No hay. ¿De acuerdo? Entonces, estas consideraciones que yo estoy tomando ahora son ideales. Y también, miren lo que digo aquí. Aquí hay un recorrido, ¿no? Entonces yo digo que la presión de oposición va a ser igual, va a ser menor, ¿no? La presión de oposición va a ser menor que P en un diferencial de P. O sea, en un valor pequeño. De tal manera que la presión de oposición prácticamente es la misma. Mire, son mínimamente, pero son infinitas, ¿no? Entonces la presión de oposición se mantiene constante a lo largo de toda esta trayectoria. Otra consideración, ¿correcto? Entonces, eso, cuando yo voy a hacer en infinitos puntos, utilizo las matemáticas para poder resolver mi problema, ¿no? Mi problema, ¿ya? A ver, se entendió primero que el trabajo en 2 etapas, ¿no? Es diferente, ¿no? Es diferente al trabajo que en 1 etapa, 3 etapas, 4 etapas va a ser diferente. Pero cuando tú lo llevas a infinitas veces, ¿no? Entonces podemos nosotros ver que ese trabajo, como es infinito, el área bajo esta curva será el trabajo realizado en ese proceso. Entonces decimos lo siguiente. El trabajo producido en la expansión en varias etapas es la suma de las pequeñas cantidades de trabajo producidas en cada etapa. Si P permanece constante cuando el volumen aumenta un diferencial de B, entonces habrá un diferencial de trabajo. No sé si ustedes habrán llevado ya las diferenciales. Esta es una diferencial exacta. Todavía, ¿no? No, profesor. Ya. Todavía. Esta es una diferencial exacta. Tiene este símbolo, una D, ¿no? DB. Y esta es una diferencial inexacta. ¿Ya? Inexacta. Entonces, el trabajo, cuando la función es trayectoria, son diferenciales inexactas. Ya son diferenciales inexactas. Entonces, el trabajo va a ser a P de oposición por un diferencial de B. Entonces, el trabajo producido de B1 a B2 será, como son infinitos puntos, entonces yo tengo que sumar todos esos trabajos, ¿no? Y para ello, yo tengo que utilizar la integral, no la integral. La integral es de B1 a B2, tomando la oposición, ¿no? La presión de oposición por diferencial de B. Ahora, realizada la expansión en un número de etapas progresivamente mayor, hasta crecer a un valor máximo definido. En cada etapa, la presión de oposición debe ser P menos diferencial de B, ¿de acuerdo? Para que pueda producirse la expansión, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, cuando la presión de oposición, ¿no? Va a ser máxima, ¿no? Va a ser máxima. Entonces, tenemos acá un término,
¿no? Pero como hemos tomado como asunción, hemos asumido que la presión de oposición es igual a P, la presión del sistema, ¿no? La variación es bastante pequeña, infinitas veces, de tal manera que P de oposición cada vez un valor pequeñito, entonces casi igual, entonces es P diferencial de B, ¿no? Ahora, reemplazamos esta presión del sistema como la presión de oposición igual a la presión del sistema menos diferencial de P, ¿no? Y obtenemos que el trabajo va a estar dado por la integral del volumen 1 al volumen 2 de P diferencial de B. Para un gas ideal, nosotros esta variable para poderla integrar la tenemos que poner en función de B porque está con diferencial de B, ¿no? Entonces, despejamos de la ecuación general de los gases ideales la presión, ¿no? Y la reemplazamos, ¿no? Entonces, presión. Una de las consideraciones que hemos tomado para realizar este proceso es que la temperatura es constante, R constante, el número de moles de constante. ¿De acuerdo? Todos esos valores son constantes, por lo tanto la solución será, el trabajo será nRT, la integral de B1 a B2, diferencial de B entre B. Esto de aquí, su solución está dada aquí. Entonces, y es el área bajo esta curva. El trabajo de un determinado moles con la constante R, temperatura constante del sistema, no está dado por todo esto. ¿De acuerdo? Bien, a ver, vamos a ver cómo estamos. Ya, ahí nos quedamos, jóvenes. Ya ahí nos quedamos, por favor. Profesor. Sí, dime. ¿Esa parte del PPT no lo podría pasar? Sí, porque el anterior no lo tiene, ¿no? Ya, entonces se lo voy a enviar. Ya se lo voy a enviar. Y también quiero aumentar otras cositas que es necesario, que no la tengo en otra aparte, lo he separado. Ya, entonces, una vez que lo complete, se lo envío, pues en la tardecita se lo estoy enviando, por favor, ¿ya? Ya. La asistencia ya tomé, no hay ningún problema, ya tomé la asistencia. Sí, dígame, señorita. Disculpe, respecto a las asesorías, ya coordinamos si pudiese a las 10 el día domingo. Sí, de 10 a 12 estamos ahí para resolver algunos problemitas, algunas dudas. Pregunten, por favor, no hay ningún problema, que no se le cause que es muy fácil, nada de esas cosas. Por más simple que sea la pregunta, siempre es bueno consultar. ¿Ya? Listo. Jóvenes, nos vemos entonces el día domingo, ¿ya? A las 10. Disculpe. Sí. ¿Pasó dígame. asistencia al inicio de la clase? ¿Cómo? ¿Pasó asistencia al inicio de la clase? Sí, ya he tomado asistencia durante la prueba. Ya. Solamente no está, a ver, Soto no ha venido, no ha dado la prueba, Soto, y después Tuesta y Valdivieso. Son los 3 que han faltado. Todo el resto ya está con su asistencia y también está chequeado su entrega de su prueba. Profesor, yo estoy presente. ¿Quién? Soto. ¿Entregaste tu prueba? Sí, pero solo 3 preguntas nada más. No, lo que sea. No menciones eso, no te estoy preguntando. Ya, entonces Soto está. Sí, ya, sí, has entregado tu prueba, ¿no? Ya, correcto, ya. Entonces solamente ha faltado, menos mal que lo dije, aunque lo de Tomo lo iba a mencionar. Tuesta y Valdivieso son los únicos 2 faltos. Tuesta y Valdivieso. Ya. Miren, jóvenes, y lo digo porque están los demás de sistema, están también en este grupo, ¿de acuerdo? Solamente concéntrense en lo que yo les dé, los problemas que yo haga, porque de ahí nomás no le tomo cosas a veces exteriores. La lógica siempre tiene que estar presente, ¿no? Si hay una teoría, la lógica tiene que estar ahí, tiene que estar metida, ¿no? Así como ustedes a veces con su celular manejan de un lado, no pueden entrar a un lado, pero comienzan a explorar y ¡bum! Y entran, ¿no? Igualito, o sea, la lógica tiene que estar dada, porque ustedes ya están con esa lógica de los celulares, entonces
En cambio, yo que soy ya viejito, ya tengo 66 años, entonces yo tengo que estar ahí, ir por acá, me confundo por aquí, tengo que dar un recorrido, ¿no? Y ya llego a la solución. Ya. Pero ustedes son mucho más rápidos. Así que, listo, jóvenes, voy a dejar de compartir. Ya todos están con su asistencia y nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana. Mi delegado, por favor, yo voy a estar en clase de 8 a 10 con otro grupo, que también lo voy a asesorar, ¿ya? Entonces, de todos modos, si me demoro un poquitito, ya ustedes me timbran nomás, ¿ya? Los delegados, ¿ya? Está bien, Correcto. profesor. Ya, muchas gracias. Nos Gracias, vemos profesor. hasta el domingo. Gracias. Gracias, profe. Profe, cuídese. Hasta luego, profe. Gracias.